Esa mujer de la limpieza no debería estar aquí. Eso fue exactamente lo que pensó el millonario cuando vio aquella escena en el parque. Una simple trabajadora de limpieza, todavía con los guantes puestos, ofreciendo un café caliente a una señora pobre sentada en un banco. Para muchos aquello parecía algo sin importancia, pero sin saberlo, ese pequeño gesto escondía un secreto capaz de cambiar por completo la vida de ese hombre. Lo que el millonario aún no imaginaba era que, al seguir a esa mujer ese día, descubriría una verdad enterrada durante décadas. Una revelación que traería dolor, justicia y una lección que ningún dinero podría comprar. Yo soy José Mendonça, el contador de historias, y hoy vas a conocer una historia emocionante de humillación, secreto y transformación. Así que suscríbete al canal, porque esta historia va a tocar tu corazón de principio a fin. Ella es solo una mujer de limpieza, nunca va a entender lo que pasa en esta casa. La frase resonaba por los pasillos de la mansión como si fuera parte de la decoración. No se decía con rabia, sino con esa indiferencia fría que duele más que cualquier grito. Y curiosamente, esa misma casa donde la humillación parecía algo cotidiano, escondía un secreto que nadie imaginaba. Ni siquiera el hombre más poderoso de ese lugar. Jorge Cavalcante era conocido como un millonario implacable en los negocios, dueño de edificios, empresas e inversiones que atravesaban ciudades enteras. Pero dentro de casa él era solo un padre desesperado. La mansión de Jorge era enorme, de esas que aparecen en las revistas de lujo, mármol blanco en el suelo, lámparas gigantes, cuadros caros en las paredes. Todo brillaba, todo parecía perfecto, pero había un detalle imposible de ocultar: el silencio. Un silencio pesado, de esos que hacen que hasta los pasos parezcan fuera de lugar. Después de la muerte de Marcela, su esposa, aquella casa lujosa se había transformado en algo parecido a un museo de recuerdos dolorosos. Y, en el centro de todo, estaba Thaís, la pequeña niña de 3 años que parecía haber perdido las ganas de vivir. Al principio, Jorge creyó que era solo una tristeza pasajera. Después de todo, los niños sienten, lloran, y luego siguen adelante, ¿no? Al menos eso decían los especialistas que él contrataba. Psicólogos reconocidos, pediatras famosos, terapeutas infantiles. Todos llegaban con discursos sofisticados y teorías complejas. Pero al final siempre pasaba lo mismo. Thaís seguía mirando al vacío, sin jugar, sin sonreír y, sobre todo, sin querer comer. Ella necesita tiempo, decía un médico, acomodándose los lentes con aire profesional. Tiempo. Esa palabra irritaba profundamente a Jorge, porque tiempo era justamente lo que su hija parecía no tener fuerzas para enfrentar. Cada día que pasaba, ella se volvía más débil, más silenciosa, más distante, y eso hacía que el corazón del millonario se volviera pesado, como si cada latido le recordara que todo el dinero del mundo no sirve para salvar a quien amas. El personal de la casa hacía lo posible. Las cocineras preparaban platos coloridos, llenos de cuidado, sopas delicadas, frutas cortadas en formas divertidas, pequeñas panquecas con caritas sonrientes. Nada funcionaba. Thaís simplemente giraba la cara, y el plato volvía a la cocina prácticamente intacto. Jorge empezó a pasar noches en vela. Se sentaba en el sillón del cuarto de su hija, observándola dormir. A veces hablaba solo, en voz baja, como si Marcela aún pudiera escucharlo. No sé qué hacer. Ayúdame. Pero la habitación seguía en silencio. En el mundo de los negocios, Jorge era conocido por resolver problemas imposibles. Ya había salvado empresas en quiebra, cerrado contratos millonarios y derrotado a competidores mucho más poderosos. Pero aquella situación era diferente,
porque ahí no existía negociación, estrategia ni inversión capaz de devolverle la alegría a su hija. Poco a poco, hasta los empleados comenzaron a notar el cambio en el patrón. El hombre elegante y seguro ahora parecía cansado, con profundas ojeras y pasos lentos por los pasillos de la mansión. «Señor, debería descansar», sugirió un empleado una noche. Jorge solo negó con la cabeza. ¿Descansar? ¿Cómo podría alguien descansar mientras su propia hija parecía desaparecer frente a sus ojos? Fue entonces cuando algo curioso empezó a suceder en la casa. Pequeños detalles, cosas casi invisibles. Una cuchara fuera de lugar, un plato que desaparecía de la cocina, una taza de café que parecía esfumarse misteriosamente. Al principio nadie le prestó mucha atención. En una mansión de ese tamaño, con tantos empleados, era fácil perder el control de pequeños objetos, pero Jorge no era cualquier persona. Era un hombre acostumbrado a notar los detalles y, sin saberlo, esas pequeñas ausencias empezaban a revelar un secreto que cambiaría por completo el destino de todos en esa casa. Porque mientras el millonario luchaba contra el dolor y el silencio de su hija, una simple mujer de limpieza, esa misma que escuchaba comentarios humillantes por los pasillos, llevaba consigo algo mucho más grande que un balde y un trapo. Ella llevaba una historia, y Jorge aún no tenía idea de que seguir esa historia lo llevaría hasta un parque en el centro de la ciudad, donde algo absolutamente imposible estaba a punto de suceder. Si alguien le hubiera contado eso a Javier Mendoza unos días antes, él se habría reído. Un millonario como él, dueño de empresas, rodeado de seguridad y poder, siguiendo discretamente a una simple mujer de limpieza por las calles movidas de la ciudad. Parecía absurdo, pero ahí estaba él, dentro del auto oscuro, observando a Daniela Ruiz caminar apresurada por la acera, sosteniendo una mochila sencilla contra el pecho. Y cuanto más pensaba en lo que estaba haciendo, más sentía algo extraño dentro de sí. No era solo curiosidad, era la sensación de que un secreto mucho mayor estaba a punto de revelarse. Todo había comenzado esa mañana, cuando Javier volvió a notar que algunos alimentos habían desaparecido de la cocina de la mansión. No era algo grande, solo pequeñas cantidades, una taza de café especial, un pedazo de pan artesanal, frutas cortadas, a veces un pequeño frasco de medicamento, cosas discretas. Pero Javier tenía un ojo entrenado para los detalles, y cuando vio a Daniela salir discretamente por la parte trasera de la casa cargando aquella mochila, decidió descubrir la verdad. «Así que así es», murmuró dentro del auto. Para Javier, aquello parecía otra historia común. Imaginaba que la mujer de limpieza tal vez estaba vendiendo cosas de la casa o llevándolas a algún conocido. Después de todo, en su mundo, la traición y el interés eran cosas normales. El dinero atraía eso, pero aún así, había algo en la actitud de Daniela que lo intrigaba. No parecía nerviosa, no parecía culpable. Caminaba con una calma silenciosa, como alguien que tenía un propósito. El trayecto duró casi 40 minutos, hasta el centro de la ciudad. Javier mantuvo distancia, observando sin ser notado. Daniela entró en un parque antiguo, de esos que todavía conservan árboles grandes y bancos de madera desgastados por el tiempo. El lugar estaba lleno de gente, niños corriendo, ancianos caminando y vendedores ambulantes repartidos por los senderos. Nada parecía fuera de lo normal. Pero entonces Daniela hizo algo que hizo fruncir el ceño a Javier. Caminó directamente hacia un banco apartado, cerca de una fuente antigua. Y allí estaba una mujer, una señora muy anciana, vestida con ropa simple y gastada, sentada con el cuerpo encorvado y las manos temblando levemente. Su cabello gris estaba recogido de forma descuidada y había algo en su mirada, algo cansado,
como si cargara el peso de muchos años difíciles. Daniela se acercó con cuidado. «Doña Carmen, le traje café», dijo ella con voz suave. Javier parpadeó, confundido. Aquello no parecía un encuentro criminal. No había cómplices, no había ningún intercambio sospechoso. Solo la mujer de limpieza abriendo la mochila y sacando un pequeño recipiente térmico. El aroma del café subió al aire, cálido y reconfortante. La señora sostuvo el vaso con las manos temblorosas. «Eres una bendición, niña», murmuró. Daniela también sacó un pequeño recipiente con comida. Se sentó al lado de la anciana y empezó a hablar con ella como si fueran viejas amigas. Sin prisa, sin vergüenza, solo cuidado, solo cariño. Y en ese instante, algo extraño ocurrió dentro de Javier. Sintió una incomodidad silenciosa, porque aquella escena tan simple tenía más humanidad que muchas reuniones millonarias en las que él participaba todos los días. Pero entonces sus ojos notaron algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. En el cuello de la anciana, colgando de una cadena antigua, había un relicario de oro con un pequeño rubí en el centro. La joya estaba desgastada por el tiempo, pero aún brillaba bajo la luz del sol. Javier frunció el ceño. Conocía aquel objeto. No, conocer no era la palabra correcta. Recordaba esa joya. Cuando era niño, había visto ese mismo relicario muchas veces en el cuello de su madre. Un objeto que supuestamente había sido enterrado con ella 25 años atrás. El millonario sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque en ese banco sencillo del parque, frente a una mujer de limpieza a la que todos ignoraban y a una anciana que parecía invisible para el mundo, algo imposible estaba delante de sus ojos. Javier Mendoza no durmió esa noche. La imagen del relicario de oro con el pequeño rubí no salía de su cabeza. Caminaba de un lado a otro por el despacho de la mansión, mirando por la enorme ventana que daba vista a la ciudad iluminada. La mente del millonario intentaba encontrar una explicación lógica, alguna coincidencia, cualquier cosa que pudiera convertir aquello en algo simple. Pero en el fondo, él sabía, aquello no era una coincidencia. Esa joya guardaba un secreto que su familia había enterrado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Javier tomó una decisión. Necesitaba enfrentar a Daniela. Ya no había lugar para dudas ni suposiciones. Si aquella mujer de limpieza estaba involucrada en algo tan extraño, él tenía que saberlo. Y por primera vez en muchos años, el poderoso millonario sentía algo parecido al miedo. Daniela estaba terminando de limpiar el pasillo principal de la mansión cuando escuchó la voz firme detrás de ella. «Daniela, ven a mi despacho». Ella levantó la mirada lentamente. Por un segundo sus dedos apretaron con fuerza el palo del trapeador. Tal vez, en el fondo, ya sabía que ese momento llegaría. El despacho de Javier era enorme. Madera oscura, estanterías llenas de libros caros, una mesa pesada en el centro de la sala. Daniela entró despacio, manteniendo la mirada baja. «¿Quería hablar conmigo, señor?» Su voz era tranquila. Pero Javier notó algo diferente. No era nerviosismo, era determinación. Caminó hasta el frente del escritorio y cruzó los brazos. «Ayer te seguí». El silencio que llenó la sala parecía pesado. Daniela levantó la mirada. Durante unos segundos, los dos se quedaron observándose. «Imaginé que eso pasaría», dijo ella. Javier frunció el ceño. Esa respuesta no era lo que esperaba. «Entonces sabes por qué estás aquí». Daniela respiró hondo. «Sí». Javier dio algunos pasos por el despacho. «Quiero que me expliques una cosa», dijo tratando de controlar la tensión en su voz. «Esa señora del parque, ¿quién es?» Daniela no respondió de inmediato.
Sus ojos se dirigieron al suelo por unos segundos, como si estuviera reuniendo valor. Antes de responder, dijo finalmente: «Usted necesita saber algo». Javier entrecerró la mirada. «¿Qué cosa?». Ella levantó el rostro lentamente, y lo que apareció en su expresión no fue miedo, fue tristeza. «Usted creció creyendo una historia que no es verdad». El corazón de Javier se aceleró. «Habla de una vez». Daniela dio un paso adelante. «Esa mujer no es solo una anciana cualquiera». El silencio volvió a llenar la sala, y entonces dijo las palabras que parecían imposibles. «Ella es Isabel Mendoza». Javier se quedó inmóvil. El nombre resonó en su mente como un trueno. Isabel Mendoza, su madre. La mujer que, según su padre, había muerto en un accidente de coche 25 años atrás. Javier soltó una risa nerviosa, casi incrédula. «Eso es absurdo». Daniela negó lentamente con la cabeza. «Yo también lo pensé. Al principio, él se acercó rápidamente. «Estás mintiendo». «No». Su voz era firme. «Su padre le mintió a usted». Javier sintió que el estómago se le revolvía. «Mi padre dijo que ella murió. Él hizo que usted creyera eso». Daniela tragó saliva antes de continuar. Don Ricardo Mendoza descubrió que su esposa quería denunciarlo. Ella sabía de todos sus crímenes, los terrenos robados, los sobornos, las cuentas ocultas. El silencio de la sala se volvía cada vez más asfixiante. «Para impedir que hablara», continuó Daniela, «él fingió su muerte». Javier negó lentamente con la cabeza, como si intentara apartar aquellas palabras. «No». Pero Daniela siguió hablando. «Mandó internarla en un sanatorio clandestino, un lugar donde nadie haría preguntas». Las manos de Javier comenzaron a temblar. «Pasó años allí dentro, sedada, aislada, olvidada. Cada palabra era como un golpe. Y cuando ese lugar cerró», dijo Daniela, «simplemente la abandonaron». Javier permaneció en silencio absoluto. Daniela respiró hondo antes de terminar. «Conocí a Isabel hace unos meses». Volvió a levantar la mirada. «Cuando descubrí quién era, decidí venir a trabajar aquí». Javier frunció el ceño. «¿Por qué?». La respuesta llegó sin vacilar. «Porque esa mujer, incluso viviendo en la calle, seguía yendo todos los días a ese parque esperando ver a su hijo». El millonario sintió algo apretarse dentro de su pecho. Daniela continuó, con los ojos llenos de emoción. «Yo no soy una ladrona, señor», respiró hondo. «Solo estaba intentando cuidar de su madre». El silencio que llenó el despacho era tan pesado que parecía imposible respirar. Y en ese instante, Javier comprendió que tal vez toda su vida había sido construida sobre una mentira monstruosa. Pero lo que aún no sabía era que los archivos secretos de su propio padre guardaban pruebas capaces de destruirlo todo. Durante años, Javier Mendoza creyó conocer su propia historia. Creyó lo que su padre le contó. Creyó en el velorio cerrado. Creyó en las palabras frías que decían que su madre había muerto en un accidente trágico. Pero ahora cada recuerdo parecía contaminado por una duda dolorosa. Aquella noche, sentado solo en su despacho, el millonario miraba al vacío, intentando unir las piezas de un rompecabezas que nunca debería haber existido. «Texto padrón, sí», Daniela estaba diciendo la verdad. Entonces toda su vida había sido construida sobre un secreto monstruoso. El silencio de la mansión parecía más pesado que nunca. Javier caminaba lentamente por los amplios pasillos, sintiendo cada paso resonar sobre el suelo de mármol. Aquella casa, símbolo de riqueza y poder, ahora parecía una prisión hecha de mentiras. Y por primera vez, el millonario empezó a sentir algo que nunca había permitido en su vida: culpa. «Y si ella realmente está viva,
murmuró para sí mismo. La frase quedó suspendida en el aire, porque si aquello era verdad, significaba que alguien había destruido la vida de su propia madre, mientras él crecía rodeado de lujo, viajes y privilegios. La idea era insoportable, pero Javier era un hombre acostumbrado a buscar respuestas, y había un lugar donde quizá esas respuestas estaban escondidas, el antiguo despacho de su padre. La sala estaba en el piso inferior de la mansión, casi siempre cerrada con llave. Después de la muerte de don Ricardo Mendoza, nadie había vuelto a entrar allí. Era como un relicario del pasado, lleno de documentos, archivos y recuerdos que el millonario siempre había evitado revisar. Hasta aquella noche. Javier abrió la puerta lentamente. El olor a madera vieja y papel envejecido llenó el ambiente. El pesado escritorio seguía en el mismo lugar. Las estanterías estaban llenas de carpetas organizadas con una precisión casi obsesiva. Don Ricardo siempre había sido un hombre meticuloso. «Si hay un secreto, está aquí», murmuró Javier. Empezó a abrir los cajones. Documentos de empresas, contratos antiguos, registros financieros. Durante casi una hora, nada parecía relevante. Solo papeles comunes del imperio empresarial Mendoza. Pero entonces encontró una carpeta diferente. Era vieja, gruesa, sin ninguna identificación en la portada. El corazón de Javier se aceleró. Al abrirla, lo primero que apareció fue un documento oficial, un certificado de defunción. El nombre impreso en el papel hizo que la sangre de Javier se helara. Isabel Mendoza. Pero algo estaba mal, muy mal. El documento parecía extraño. Firmas duplicadas, fechas inconsistentes, un sello hospitalario que parecía falsificado. Javier frunció el ceño y siguió leyendo. La segunda hoja hizo que sus manos temblaran. Era un registro de internación. Clínica Psiquiátrica San Gabriel. Paciente: Isabel Mendoza. Motivo: trastornos emocionales graves. Javier sintió que el estómago se le revolvía. La fecha de la internación era exactamente 2 días después del supuesto accidente de coche. «Dios mío», susurró. Las páginas siguientes eran aún peores. Informes médicos, recetas de medicamentos fuertes, registros de aislamiento prolongado, anotaciones frías que describían a una mujer que insistía en repetir siempre la misma frase: «Necesito ver a mi hijo». Los dedos de Javier apretaron el papel con fuerza. La humillación que esa mujer había sufrido, los años robados de su vida, la mentira gigantesca construida por su propio padre, todo estaba ahora allí, delante de sus ojos. Ya no era una sospecha, era una prueba de que don Ricardo Mendoza había destruido a su propia esposa para proteger su imperio. Javier cerró los ojos por un momento. La rabia subió como fuego dentro de su pecho. Pero junto con la rabia llegó algo aún más doloroso: la culpa, porque, sin saberlo, él había vivido décadas disfrutando de la fortuna construida sobre aquel crimen. «Estuvo viva todo este tiempo», susurró. Sus manos temblaban. Volvió a pensar en el relicario que Daniela había descrito, en el parque, en la mujer que pasaba los días mirando los autos con la esperanza de ver a su hijo. Y entonces Javier tomó una decisión. Ya no podía esperar más. Tenía que encontrarla, tenía que mirar a esa mujer a los ojos, tenía que decir algo que quizá llevaba 25 años de retraso. Pero lo que Javier aún no imaginaba era que ese reencuentro que debería traer redención estaba a punto de convertirse en una tragedia que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Javier Mendoza ya no parecía el mismo hombre. La noche sin dormir había dejado marcas profundas en su rostro, pero lo que realmente pesaba no era el cansancio, era el peso de la verdad.
Cada documento que había encontrado en el antiguo despacho de su padre resonaba dentro de su mente. Cada palabra era como un recuerdo robado. Cada firma falsificada era una prueba de un secreto cruel que había destruido una vida entera. Y ahora solo había una cosa que debía hacer: encontrar a su madre. Condujo hasta el parque casi sin darse cuenta del camino. El tráfico de la ciudad parecía lejano, como si todo estuviera ocurriendo dentro de un sueño extraño. El millonario, acostumbrado a controlar cada detalle de su propia vida, ahora era solo un hijo desesperado intentando alcanzar algo que el tiempo casi había borrado. Cuando estacionó cerca de la entrada del parque, su corazón latía tan fuerte que le costaba respirar. «Tiene que estar aquí», murmuró para sí mismo. Javier caminó rápido entre los árboles antiguos, mirando cada banco, cada sendero. La vieja fuente seguía allí, con el sonido suave del agua cayendo. Y entonces la vio. Daniela estaba sentada en el mismo banco de madera y a su lado la señora, Isabel Mendoza. Parecía aún más frágil bajo la luz de la mañana, sus hombros encorvados, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un vaso de café caliente. Daniela hablaba con ella con la misma paciencia de siempre, como alguien que protege algo precioso. Javier se detuvo a unos metros detrás. Por un instante no pudo moverse. Aquella mujer había sido parte de sus primeros recuerdos de infancia. El olor de su perfume, la forma en que cantaba en voz baja para hacerlo dormir. Y ahora estaba allí, sola, olvidada por el mundo, sin saber que su propio hijo estaba a pocos pasos de distancia. Las piernas de Javier empezaron a temblar. Respiró hondo y caminó lentamente hacia el banco. El sonido de sus pasos hizo que Daniela levantara la mirada primero. Se quedó paralizada. «Señor Javier», pero antes de que pudiera decir algo más, Isabel giró el rostro. Sus ojos se encontraron con el hombre que estaba de pie frente al banco. Por un segundo, todo quedó en silencio. El vaso de café resbaló de sus manos. «No», susurró Isabel. La expresión en su rostro no era alegría, era miedo. Un miedo profundo, de esos que nacen de años de trauma. Empezó a levantarse apresuradamente. «No deberías estar aquí», dijo con la voz temblorosa. Javier dio un paso adelante. «Mamá». La palabra salió quebrada, pero el efecto fue devastador. Isabel retrocedió, aterrada. «No digas eso. Ellos van a escuchar. Siempre escuchan». Miraba alrededor, como si esperara ver hombres saliendo de las sombras. El trauma de los años de encierro mental aún vivía dentro de ella. «Mi padre murió», dijo Javier rápidamente. «Nadie va a hacerte daño». Pero ella no parecía escucharlo. «Tienes que irte», repetía desesperada. «Él va a matarte. Dijo que te mataría». Entonces, de repente, Isabel se dio la vuelta y empezó a correr. Javier abrió los ojos con sorpresa. «¡Mamá, espera!» Daniela también se levantó. «Doña Isabel, deténgase». Pero el pánico ya se había apoderado de ella. Sin mirar atrás, Isabel cruzó el camino del parque y corrió directamente hacia la avenida llena de tráfico. Todo ocurrió demasiado rápido. El sonido de los frenos, el grito de Daniela y el impacto. El frágil cuerpo fue lanzado contra el asfalto. Por unos segundos, el mundo pareció detenerse. Javier corrió hacia ella sin sentir sus propias piernas. El millonario que dominaba reuniones, contratos y empresas, ahora estaba arrodillado en medio de la calle, sosteniendo a su propia madre entre los brazos. «Mamá, por favor, mírame». Los ojos de ella se abrieron lentamente. Había dolor, pero también algo diferente, reconocimiento. Su mano frágil tocó el rostro de él. «Mi niño». La voz salió débil. Javier comenzó a llorar, sin vergüenza, sin orgullo. «Estoy aquí. Te encontré».
Isabel sonrió levemente. Sabía que algún día vendrías. La ambulancia llegó minutos después. En el hospital, Javier sostuvo su mano todo el tiempo. Por primera vez en 25 años, madre e hijo pudieron hablar. Ella contó todo. Contó sobre las amenazas, sobre el sanatorio, sobre los años viviendo en la calle. Solo quería verte, aunque fuera de lejos, susurró. Javier lloraba en silencio, pero su corazón estaba demasiado débil, y pocas horas después, en los brazos del hijo al que finalmente había encontrado, Isabel Mendoza cerró los ojos por última vez. Javier se quedó allí, inmóvil, sintiendo que todo el mundo había cambiado. Pero ese dolor, esa pérdida, aún se transformaría en algo que nadie habría imaginado. El entierro de Isabel Mendoza ocurrió en un día silencioso y nublado. No había multitudes, no había fotógrafos, no había políticos importantes ni empresarios elegantes como en los eventos lujosos que Javier Mendoza solía frecuentar. Solo algunas personas sencillas y Daniela, la mujer de limpieza que había guardado un secreto durante tanto tiempo. El millonario permaneció de pie frente a la tumba durante varios minutos, mirando el nombre grabado en la piedra. Por primera vez en su vida, toda la riqueza que poseía parecía insignificante frente a algo mucho más grande. El viento soplaba suavemente entre los árboles del pequeño cementerio. Javier sostenía en las manos el viejo relicario de oro con el rubí en el centro, la misma joya que su madre había guardado durante décadas, incluso cuando su vida fue destruida por la cruel mentira de su propio marido. Pasó los dedos por el metal desgastado, recordando todo lo que Daniela había hecho en silencio. Aquella joven, invisible para casi todos en la mansión, había sido la única persona que intentó devolverle un poco de dignidad a Isabel. Mientras muchos la trataban con humillación o indiferencia, Daniela había decidido cuidar de ella, incluso sin dinero, incluso sin reconocimiento, incluso arriesgándose a perder su trabajo. Ella nunca dejó de amarte, dijo Daniela con suavidad. Javier la miró. Aquellas palabras parecían simples, pero llevaban un peso enorme, porque mientras él vivía rodeado de lujo, su madre había pasado años observando los autos elegantes cruzar la avenida, esperando ver a su hijo durante unos segundos a través de los vidrios oscuros, sin saber si algún día sería reconocida, sin saber si ese encuentro realmente ocurriría. Javier cerró los ojos por un instante y en ese momento tomó una decisión. Una decisión que cambiaría por completo el destino de todo lo que había heredado. En las semanas siguientes, algo inesperado comenzó a ocurrir. El poderoso imperio Mendoza empezó a derrumbarse, no por quiebra, no por crisis financiera, sino por elección. Javier convocó una conferencia de prensa. Empresarios, periodistas y políticos se reunieron esperando escuchar algún anuncio corporativo importante. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El millonario entró en la sala llevando una caja llena de documentos antiguos. Durante años viví sin saber que la fortuna de mi familia escondía un secreto terrible, dijo frente a las cámaras. El silencio llenó el auditorio. Entonces Javier abrió la caja. Dentro había copias de informes médicos falsificados, registros de sobornos, contratos ilegales y documentos que probaban el crimen cometido por don Ricardo Mendoza. Cada hoja era una parte de la verdad. Una verdad que él decidió mostrarle al mundo. Mi madre no murió en un accidente, dijo con voz firme. Los periodistas comenzaron a tomar fotos frenéticamente. Fue silenciada. El impacto de aquella revelación recorrió todo el país. El imperio empresarial Mendoza entró bajo investigación. Cuentas fueron congeladas, propiedades confiscadas y antiguos aliados comenzaron a ser llamados a declarar.
Pero Javier no parecía preocupado por nada de eso. Por primera vez en su vida, estaba haciendo algo que realmente importaba. Meses después, en un antiguo edificio restaurado en las afueras de la ciudad, una nueva placa fue colocada en la entrada. Fundación Isabel Mendoza. Un lugar creado para acoger a mujeres abandonadas, víctimas de violencia, abandono y sufrimiento invisible. Un lugar donde nadie sería tratado con humillación. Daniela Ruiz fue nombrada directora del proyecto. La antigua mujer de limpieza que muchos ignoraban ahora coordinaba equipos, organizaba programas sociales y ayudaba a mujeres que necesitaban empezar de nuevo. Javier también cambió. El millonario que antes vivía rodeado de lujo, ahora pasaba horas caminando por los jardines de la fundación, hablando con personas sencillas y escuchando historias que antes jamás habría conocido. Una tarde se sentó en un banco de madera del jardín. Daniela llevó 2 vasos de café caliente, el mismo gesto sencillo con el que todo había comenzado. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo Daniela. Javier sonrió levemente y mirando el relicario colgado en su cuello, respondió: «Todo lo que hago ahora es por ella». Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Porque historias como esta muestran que a veces la mayor lección de la vida viene de las personas que el mundo suele ignorar.